través del tiempo, el tema de los derechos de la mujer fue un tema que fue ampliamente debatido. Para su reconocimiento fue un camino tempestuoso y que se llegó a considerar imposible. En el aspecto histórico, en Roma la mujer solamente era el medio para la crianza de los hijos. Para la sociedad azteca pasaba a ser propiedad del varón en el momento en que se casaban. Fue en Francia cuando se le fueron reconocidos sus derechos civiles, pero el tema de los derechos político-electorales fue totalmente omitido. En México, durante la época independentista y los primeros años de México independiente, surgieron figuras femeninas que fueron ejemplo para todos. Para mencionar algunas, tenemos a Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez y Juana de Asbaje, cuyas vidas fueron dedicadas totalmente al engrandecimiento de nuestra nación. Transcurrirían 19 siglos para la mujer sin que se le fueran reconocidos derechos, porque estaban fuera del Estatuto Jurídico Nacional, ya que su nivel era comparado al de los menores de edad o a los incapaces. Todo acto de la mujer dependía absolutamente de la voluntad del varón. No fue sino hasta finales del siglo XX cuando México reconoció plenos derechos a la mujer, convirtiéndonos así en el último país de América Latina en reconocer los derechos político-electorales de la mujer. Sin embargo, y desgraciadamente, el reconocimiento de los derechos de la mujer no significó un cambio automático en la sociedad y en la sociedad mexicana y en la conducta machista que perduró hasta finales del siglo XX. De los derechos de la mujer en México fueron orquestados por dos personalidades que vale la pena recordar. En el año de 1937, siendo presidente de la República Mexicana, el señor Lázaro Cárdenas, se propuso al Senado una reforma al artículo 34, mediante el cual se aceptaba el derecho de la mujer al voto. El debate estuvo en Cámara durante mucho tiempo. Cuando por fin fue aprobada, la propuesta desgraciadamente fue rechazada por las legislaturas locales, demostrando el primer fracaso en el derecho mexicano de intento de reconocimiento al voto de la mujer, que posteriormente sería reconocido por otro ejecutivo, que más adelante tendré el honor de decirles el nombre y un poco más sobre él. Gracias. En 1952, el veracruzano Adolfo Ruiz Cortines, durante su campaña en el puerto de Veracruz, se comprometió a conceder los mismos derechos políticos tanto a mujeres como a hombres, cosa que fue cumplida el 17 de octubre de 1953 mediante la promulgación de las reformas constitucionales que permitieron a las mujeres ejercer su derecho al voto por primera vez en México. Es un orgullo que un veracruzano haya sido el orquestador del equilibrio de los derechos político-electorales de mujeres y hombres en México. Muchas gracias. Así, el legislador mexicano entraría en escena promulgando leyes tales como la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre y libre de violencia. También se plantea la ley para prevenir y sancionar la trata de personas. Así, entre las muchas leyes que permearon el desarrollo y la protección de los derechos de la mujer, aún queda patente los muchos pasos por recorrer para la verdadera igualdad de géneros. Entonces, ¿cuál es la situación actual de los derechos de la mujer?
bien es importante rescatar la amplia gama de derechos que la mujer contiene o de la que es poseedora, también es importante ver que tales derechos suelen ser violentados y ahí se puede ver el porqué de tanta legislación referente a tales derechos. Por ende, se puede deducir que aunque los derechos existen, también existe demasiado la violación de estos. Durante el 2011, la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal tramitó 110 quejas sobre el tema de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. La Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal detalló que de esas 110 quejas, en 97 casos, es decir, un 88.18%, estuvieron vinculadas las mujeres, y que las autoridades más denunciadas fueron Procuraduría General de Justicia del DF, Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, la mujer también cuenta con protección a nivel internacional. Para concluir, hablaremos de los derechos humanos de la mujer a nivel internacional. Podemos resaltar que durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China, en 1995, organizada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, se plantearon los siguientes puntos como plataforma de acción. La eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el esfuerzo para lograr la igualdad entre los géneros, la necesidad de crear marcos jurídicos y normativos en todos los países para garantizar el disfrute de todos los derechos de las mujeres, perfeccionar el establecimiento de mecanismos para reparar violaciones de los derechos, así como promover la capacitación jurídica básica mediante la publicación y difusión de información sobre leyes relativas a la igualdad de la condición jurídica y social de todas las mujeres y sus derechos humanos. Además, a nivel regional, en organismos tales como la OEA y, para ser más exactos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podemos observar que dentro de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres, esta tiene como función prestar atención específica a los derechos humanos de las mujeres y la equidad de género. Mediante la publicación de estudios temáticos, la asistencia en la formulación de nueva jurisprudencia en esta materia que dentro del sistema de casos individuales y el apoyo en la investigación de diversos temas que afectan y vulneran estos derechos. Esto es todo, muchas gracias. Como dice el doctor Miguel Carbonell, de los tratados internacionales de carácter sectorial más importantes, podemos encontrar la Convención de los Derechos del Niño y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como otros convenios de la OIT y otros organismos internacionales. Sin embargo, a opinión del autor y de otros autores, el problema radica no en la implantación de dichos convenios o de dichos tratados, sino en la aplicación de estos. Es decir, no solo falta legislar más en la materia, sino, como comentaba mi compañero Oscar Gabriel, hace falta que dichos tratados realmente se hagan efectivos, es decir, que la mujer pueda gozar de todos estos derechos y de todas estas garantías con la finalidad de poder vivir una vida plena y de disfrutar y gozar, como les mencionaba, de estos derechos que pueden ser civiles, políticos o de otras índoles. Por su atención, muchas gracias. Es difícil que encontremos en nuestra historia mujeres que hayan lesionado En México, en 1975, se reconocerían constitucionalmente los derechos de la mujer. En este sentido, hablan sobre la igualdad entre hombres y mujeres. Este reconocimiento constitucional abría paso al tal... ¿Se oye?
Como nos menciona en muchos de sus ensayos el doctor Miguel Carbonell, la importancia